Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Paz a vos, amados hermanos de este grupo. Soy su hermana en Cristo, soy Sagdaí Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México, del país del mismo nombre, México. Antes que empezar el tema de hoy, los invito a hacer una oración, inclinando nuestro rostro. Eterno y Santo Dios, estamos aquí para pedirte tu dirección, Padre Santo. Estamos aquí para pedirte, Señor, que nos guíes en este tema y que guíes nuestras palabras para que nosotros podamos dejar el mensaje que debe de ser el correcto, para que nosotros podamos entenderlo y llevarlo a cabo conforme a tus santos deseos, conforme a tu santo mandamiento. Santo Dios, te ruego por favor que tomes entre tus manos a cada miembro de este grupo y que bendigas a nuestros hermanos los administradores para que su fe no desista y que ellos continúen con esta labor de la cual ellos se han propuesto y que sirve para nuestro entendimiento y para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a nuestros hermanos administradores y bendice a cada uno de estos miembros. Bendito Dios, también te ruego que el tema de hoy sea completamente concreto para que podamos comprenderlo todos, Padre Santo, para que podamos nosotros también entenderlo, no solamente entenderlo, sino llevarlo a cabo de una manera sabia y prudente. Todo esto te lo ruego y te lo suplico por aquel varón que está sentado a tu diestra, que es nuestro único y suficiente Salvador, tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con el programa que llevamos estudiando, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, titulada La epístola que combate las acusaciones contra Pablo, en el subtema El ministerio y sus ofrendas. El tema que nos corresponde es los hombres que manejan las ofrendas. La lectura que tomaremos como base el día de hoy es la segunda carta escrita a los Corintios en el capítulo 8 de los versículos 16 al 24, que dice así: Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza del Evangelio se oye por todas las iglesias. No solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias en gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de nosotros. Amados hermanos, el día de hoy hablaremos algo muy interesante, algo que es de suma importancia.
El apóstol Pablo nos habla de diversos dones. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos, es decir, es lo que nace, crece y, como lo dice, válgase la redundancia, da fruto de el Espíritu Santo, dado por Dios. No para beneficio personal, sino para la edificación de la iglesia. También, en la carta a los Romanos, capítulo 12, de los versículos 6 hasta el versículo 9, vemos diferentes dones. Pero me quiero concentrar en el versículo 7, que dice así: y si de servicio, en servir. ¿Por qué hablo de los dones? Bueno, me pareció algo muy importante para el tema que hoy tocaremos y que es un tema muy delicado y lastimosamente no todos los que son nombrados para este tema lo desarrollan de acuerdo a cómo debe de ser. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay varias razones, las cuales se irán desglosando a través del tema. Sin embargo, hoy ha habido hombres que lo han desarrollado con respeto, honestidad, preocupados por la iglesia más que de sí mismo. Y este debe ser el pensamiento y el sentir de cada hombre que es elegido para esta obra. El hombre elegido para esta labor debe de tomarse en cuenta que sean hombres de buena reputación, que tengan buen testimonio por su experiencia. Es decir, como Pablo escribe en la carta a los Corintios, que acabamos de leer en ese fragmento, dice que este Tito ha demostrado su honradez no una vez, sino varias veces. Y lo ha demostrado para gloria del Señor y para gloria o para de Pablo también, ¿verdad? Porque era su labor, su maestro. Que tengan buena reputación y buen testimonio por su experiencia. Lo que acabo de decir. Que nadie pueda hablar de una mala conducta contra él o contra el ministro que lo puso, ¿verdad? Que lo puso en este cargo. Debe ser solícito, es decir, diligente, cuidadoso, servicial, atento y tener buena disposición para hacer algo. Repito, aquel varón o hombre que sea encargado en esta labor debe ser solícito, diligente, cuidadoso, servicial, atento y tener buena disposición para hacer las cosas, para hacer algo, lo que se les mande, lo que se le diga. Así como el obispo Tito, del cual el apóstol Pablo hace referencia de él en varias cartas. Recordemos que aunque Tito era griego, era un griego converso, un griego convertido, según Gálatas 2:3. También le dice compañero. Pablo le dice, habla de Tito, o lo dice en sus cartas que escribió, le dice compañero, colaborador, según el versículo 23 de la lectura que acabamos de hacer, ¿verdad? Que es su compañero, colaborador, hermano. También le dice mensajero, porque nosotros sabemos que Tito
No solamente fue el único mensaje que llevó cartas a diversas iglesias, llevó ofrendas también, pero en esta ocasión dice que era una ofrenda abundante. Tito demostró ser una persona honesta, en la cual se podía confiar. Pero nosotros también podemos ver en la carta que el apóstol Pablo le dirige al mismo Tito, que es dirigida a Tito. En el capítulo 1 le dice hijo de la fe. Podemos ver que el obispo Tito, vemos que fue, en la carta que Pablo le escribió a Tito, le dio varios encargos. Entre ellos, cuidar la iglesia, mantener la sana doctrina, establecer ancianos. Entiéndase, cuando dice establecer ancianos, se dirige a las personas que van a ser líderes, o mejor conocidos en nuestros días como pastores, ministros, diáconos, obispos, es decir, un ministerio en cada iglesia, pero que llevaran la sana doctrina, que estuvieran la sana doctrina. Antes de establecerlos, antes de ponerlos, les tenían que ser enseñados. Aquí vemos nosotros cómo es que Tito era una persona de la cual el apóstol Pablo estaba completamente seguro en que podía realizar todas estas referencias, todas estas cosas. Pero, ¿cómo es que se ganó todo esto? Pues la Biblia misma nos dice cómo. Dice que visitaba a Pablo en las prisiones. Tito era el medio entre la iglesia y Pablo. Y Pablo le confiaba llevar las ofrendas de una iglesia a otra. Dice el apóstol Pablo en esta lectura que tuvimos que la ofrenda que estaba mandándole a los corintios no era una ofrenda pequeña, era una ofrenda abundante, es decir, bastante dinero. Pero Tito, al ser honrado y con buen testimonio, no solo el testimonio del Señor, sino también de los hombres. Quiere decir que los hermanos sabían quién era Tito. Los hermanos tenían en buen concepto a Tito, no solamente Pablo, y también al Señor. Así que, de igual manera que Tito, hoy y siempre, ha habido hombres que manejan la ofrenda como debe de ser. Decía hace unos minutos anteriormente, lastimosamente, no todos los hombres trabajan como debe de ser. Tenemos de ejemplo a Judas, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, la mayoría de nuestros hermanos que son para esta obra son llevados y trabajan de la forma correcta. El hombre que es entregado, que es puesto, que es nombrado para esta labor, debe ser de buena reputación, basada en su forma de vivir, para que los creyentes no hablen mal del ministerio y que digan, empiecen a murmurar, que por qué lo puso, que por qué está usando, que por qué, y así, de diferentes zonas, ¿verdad? Para que los creyentes no estén acusándolo tampoco delante del ministerio por sus malos manejos. Decir que tal vez toman el dinero o que hacen malos hábitos o mal uso de ellos o no sé, o que entregan cuentas mal, chuecas, ¿verdad? Como diría la gente por ahí. Aunque en este fragmento de la Biblia nos habla de Tito,
no fue el único quien había sido tomado como colaborador en recolectar las ofrendas. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12, habla de Macedonia y Acaya, las cuales hicieron una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Hoy en día también vemos gente que a veces hacen recolectas para decir, no, pues vamos a hacer una ofrenda para una persona que está enferma, o una persona que tiene necesidad, o una persona que se le murió un familiar. Hay diversas formas o diversas circunstancias por las que hacen ofrendas. Pero la cantidad de dinero que se recolecta no llega completo a las personas necesitadas. Pero aquí en esta situación vemos que se recolectaban las ofrendas, mandaban a Tito, entre otros hermanos, y llegaban la cantidad correcta, porque eran hombres honestos, eran hombres que amaban a Dios, que amaban a la iglesia. Aquí las encargadas de esa recolección era Macedonia y Acaya, que hicieron una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. También, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, del 1 al 4, vemos que en los Corintios también se recolectaban ofrendas para los santos, dice en el versículo 1. Pero ahí mismo también nombra la iglesia de Galacia. Dice que también en Galacia había recolección de ofrendas. Por lo tanto, quiere decir que esto es una costumbre de todos los miembros de la iglesia de Dios, por lo tanto, también de nosotros. Amados hermanos, es nuestro deber que, cuando el ministerio, ya sea el pastor o algún ministro, nos pida la cooperación de alguna ofrenda, igual que la iglesia primitiva abría sus manos de una manera generosa, así también nosotros hagamos, no con tristeza. Sin embargo, en Corintios también nos dice que los hombres designados para aportar esas ofrendas son elegidos por Pablo. Entiéndase esto. En el día de hoy, pues no tenemos un Pablo, ¿verdad? Pero tenemos ministros. Entonces, en Corintios nos dice que Pablo era el que iba a designar quién llevara las ofrendas, quién las tenía que transportar. Así, nuestros hermanos ministros son los que deciden. Hemos entendido que los hombres que van a cuidar de las ofrendas y saber administrar estas mismas deben de ser hombres honestos, primeramente honestos, que amen la iglesia, pero con verdad, no como Judas, que cuando aquella mujer lavó los pies del Señor con perfume dijo que se podía vender para los pobres, pero en su corazón no era verdad, pues no pensaba en los pobres, sino en dinero que él tomaba de la bolsa. También debe ser hombres que no amen el dinero. Parecía una redundancia, ¿verdad? Pero no. Que no amen el dinero, porque el amar el dinero los aleja de Dios, y al alejarse de Dios dejan de amar a la iglesia. Así como el Señor Jesús, ¿verdad? Les dijo que no pueden amar a dos siervos, a Dios o al dinero. Entonces deben de amar a Dios. Los varones a los que sean designados para esto deben de ser solícitos. Solícito es aquellos hermanos que han sido designados en este trabajo. También deben tener la disponibilidad de acudir a llevar las ofrendas a quien les sea designado por el ministerio, las cuales seguramente sabrán quiénes tienen esta necesidad.
Es decir, si el hermano ministro le dice al hermano, a la persona indicada, hermano, tal hermano enfermó, hay que llevarle una ofrenda, tal cantidad de ofrenda a su casa, que diga, ay hermano, es que no puedo en este momento, no. Debe de llevar esa disponibilidad para hacerlo. Sí, hermano, cómo no, no hay ningún problema. Yo hago llegar el dinero. Deben de ser cuidadosos, es decir, deben de tener mucho cuidado en que jamás deben de tomar dinero para sí o entregar malas cuentas. Deben de tener mucho cuidado en no juntar su dinero propio con el de las ofrendas para tener, ahora sí como dicen, las cuentas claras, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado de que ese dinero es de Dios y es de la iglesia. Deben ser atentos, es decir, estar alerta. ¿Alertas a qué? Bueno, a que la indicación del ministro sea pronta, sea rápida, expedita, pero también alerta a las necesidades de la iglesia y comunicarlo al ministerio. Algunas veces nuestros hermanos ministros están ocupados en diversas cuestiones, ya sea cuidando la iglesia, cuidando algún hermano, haciendo algún tema, y se les llega a pasar algún punto. Entonces nuestros hermanos que están a esto deben de estar atentos si alguno tiene alguna necesidad y el ministro no se ha dado cuenta. Pero también debe estar atento a que si el ministro a lo mejor tal vez ya se dio cuenta y el hermano ministro toma alguna decisión, acatarlo de una manera como debe de ser. Principalmente deben ser siempre ayuda y apoyo del ministerio, del ministro, del pastor, con amor, en las tareas encomendadas, tal como lo hizo el obispo Tito, siempre cerca de Pablo, al cual Pablo le tenía plena confianza, de tal manera que el trabajo de los ministros se ha desarrollado con normalidad y sin interrupciones. Es decir, que el ministro no tenga que estar dejando sus labores por estar cuidando al tesorero, o estar cuidando al que cuida las ofrendas, ¿verdad? Él tiene que seguir con su trabajo, el ministro, sin tener que preocuparse de él. Por esta causa es que debe de ser siempre apoyo y ayuda el varón que esté designado en esta labor. Amados hermanos, hemos hablado de la forma en que debe de ser o cómo debe de desempeñarse su función un hombre que es encargado de las ofrendas. Y cómo debe de ser con el pastor, cómo debe de ser con la iglesia y cómo debe de ser en su diario vivir. Pero, ¿y la iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestra postura para ellos? Bueno, uno, principalmente orar por ellos, que no desistan de su trabajo, que lo hagan bien, que ellos, Dios les dé la sabiduría y la paciencia para poder llevarlo a cabo. Recibirlos con aceptación, sabiendo que los puso el ministerio, el cual es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Segundo, ayudándoles a que realicen su trabajo y que cuando nuestros hermanos pidan nuestra cooperación, nuestra ayuda, contribuyamos con ellos. Que nosotros no seamos una piedra o algo que haga que su ánimo caiga
podemos nosotros hacer que un tesorero caiga su ánimo? Porque si hay alguna necesidad en la iglesia y nosotros cerramos nuestras manos o cerramos nuestra labor que se nos encomienda, metemos en problemas a nuestros hermanos tesoreros y también a nuestro hermano pastor, ¿verdad? Entonces, ayudarlos sin estar pensando ni menguando su trabajo y sin estar pensando que van a hacer mal uso de ellos. De esta manera es como nosotros, como iglesia, podemos ayudar, y debe ser nuestra postura delante de ellos. Recordando, como el apóstol Pablo les dice a los colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Voy a leerlo. Quisiera que por favor pensaran en estos versículos que leeré. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, este versículo es tanto para nuestros hermanos que trabajan en las ofrendas, como para nosotros que estamos siendo también partes de la iglesia. Que vuelvo a repetir el versículo porque es un versículo muy hermoso. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, se despide de ustedes en el amor de Dios, su hermana en Cristo, Suri Sagdaí Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros, amados hermanos.